la sección de bonus te voy a compartir un cuadro que es el que uso con mis pacientes para hacer el registro de lo que vinimos trabajando hasta ahora, de los pensamientos, de las emociones y de las conductas. El objetivo de este registro es poder tener una imagen global de tu patrón cognitivo-conductual, es decir, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, cómo estás actuando. Te va a ayudar a tomar conciencia de tus pensamientos para que puedas visualizar con claridad qué emociones te despiertan esos pensamientos y cómo esas emociones están influyendo en tu comportamiento, ¿sí? La idea es que puedas armar esta secuencia, como te decía, probablemente encuentres que hay cosas que vuelven una y otra vez, ¿sí? Y este registro tiene varios beneficios, ¿sí? Por un lado, sirve para ver con qué frecuencia se activan ciertas emociones, sirve para ver si hay algo recurrente que las está generando, ciertos pensamientos, si aparece algún día en particular, si aparece en un horario determinado, ¿sí? Porque nos permite trabajar la anticipación, ¿sí? Y como te mencionaba antes, sería para que vos puedas detectar el negativo de tu foto, ¿sí? Y poder actuar en consecuencia. Así que vamos a ver cómo es este cuadro y cómo vamos a completarlo. Bueno, primero tenemos fecha, hora y lugar. Eso alude al contexto, ¿sí? En el que tuvo lugar la situación que queremos registrar. Es tal cual lo indica el título, así que en este caso pusimos 4 de enero, 21 a 30 horas, en el living de mi casa. La situación incluye la descripción del acontecimiento que dio lugar al pensamiento y a la emoción. Cuando empezamos con el registro, mi sugerencia es que sea lo más detallado posible, ¿sí? Que sea algo minucioso, ¿sí? Como para que sea más orientativo, más claro a la hora de poder trabajarlo, que me puse mal, no sabía qué hacer, no, poder desglosar un poco más qué fue lo que pasó. En este ejemplo, me llama una compañera de la facultad para hacerme una consulta teórica del examen de mañana y yo no sé la respuesta. Después viene la columna de el pensamiento o los pensamientos, que son aquellos que se nos cruzan por la cabeza a partir de esa situación vivida. ¿Sí? En este caso sería, voy a desaprobar el examen, no sé en qué estaba pensando cuando decidí estudiar esta carrera, no me da la cabeza, soy una fracasada. ¿Sí? Como les decía, el registro tiene que ser lo más fiel posible, ¿sí? No pongan acá ninguna censura, no digan, uy, ¿cómo es que estoy pensando esto? Es un montón, tengo que suavizar un poco el pensamiento o mejor lo saco. No, acá ponen en crudo tal cual lo que estuvieron pensando. Después viene la emoción o las emociones, ¿sí? Que tiene que ver con lo que sentimos en ese momento, ¿sí? Además de nombrarlas, vamos a usar esta escala que yo les mencionaba y puntuar, ¿sí? Del 1 al 100 cuán intensa fue la emoción. 1 es una emoción muy leve en cuanto a intensidad y 100 sería el nivel máximo de intensidad, ¿sí? Como les decía, es algo totalmente subjetivo y en este caso la persona ubicó la ansiedad en un valor de 90, ¿sí? Después hay una columna que es la de la respuesta fisiológica, ¿sí? Ahí vamos a detallar si experimentamos alguna sensación en el cuerpo en esta situación, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se ubicó aceleración del corazón, sudoración y mareo. Y la conducta, como su nombre lo dice, es aquello que hacemos en torno a esta situación, perdón. Entonces, ella le dice a su compañera que no sabe la respuesta y que no se va a presentar al examen, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la acción, ¿sí? Se desprende del análisis que la persona hace de la situación, ¿sí? Y cómo hace el análisis y a través de sus pensamientos, ¿sí? Que eso es lo que va a generar cómo ella se siente. Hasta antes de esta llamada, ¿sí? La persona estaba en el living de su casa sabiendo que mañana tenía un examen y que se iba a presentar, pero a raíz de que su compañera la llama, le hace una consulta, empieza a sentir que es una fracasada y en torno a eso decide no presentarse. Entonces ahí vemos cómo hay una conexión entre ambas cuestiones, no es que de la nada, así como a veces dicen algunos pacientes, bueno, no sé qué pasó y de repente apareció la ansiedad, no sé qué pasó y tuve esta conducta. Bueno, cuando nosotros empezamos a registrar todo esto, vemos que
como si fuera un dominó rally, ¿no? Hay una cosa que está llevando a la otra y no es de la nada. Y a lo último hay una columna que es la de racionalización, que ahí está escrito que es analizar el pensamiento, ¿sí? Esta columna yo la suelo reservar para trabajar con mis pacientes en la sesión porque implica más elaboración y a veces necesitan de alguien que los vaya guiando. Pero está bueno que ustedes puedan hacer el ejercicio en sus casas. Yo ahí les dejé algunas preguntas guías, ¿sí? Para que se puedan hacer, porque si uno tiene toda esta situación y empieza a racionalizar, y obvio, y sí, soy una fracasada, y sí, la verdad que nunca más me voy a presentar un examen, no estaría siendo una buena guía de preguntas la que estamos haciendo. De hecho, no nos estamos preguntando nada, simplemente reafirmando. Entonces, algunas preguntas que uno se puede hacer es, bueno, yo ya tuve estos pensamientos anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan en el caso que habíamos visto de que piensa que le iba mal en el examen, que tenía generalmente estas ideas antes del examen, pero finalmente no pasaba? Entonces, digo, cuando uno hace esas preguntas, digo, empezar a escribirlas también, porque al principio, como les decía, hacer todo esto de manera oral en la cabeza, digo, con tantos pensamientos que uno tiene, se complica mucho más. Por otro lado, empezamos a tratar de aplicar la técnica de cuestionamiento de los pensamientos y nos preguntamos, ¿es cierto lo que me dicen mis pensamientos o hay alguna posibilidad de que estén equivocados? ¿Sí? Si están equivocados, ¿en dónde estaría el error? ¿Sí? ¿Tiene sentido que no me presente al examen porque yo no pude responder a la pregunta de mi compañera? ¿Hay otra cosa que yo podría haber hecho en esa situación? Entonces, como ven, las columnas anteriores apuntan a lo que estuvo sucediendo, ¿sí? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que terminamos haciendo. Este último ítem, en cambio, implica un análisis, ¿sí? Con una mirada más crítica, un poco más profunda, ¿sí? El objetivo bajo ningún concepto es mortificarse ni sentirse mal, es un espacio de reflexión y es el momento en donde uno puede decir, ok, esto es lo que está pasando, tengo que buscar herramientas para que esto no se vuelva a repetir, para que no vuelva a experimentar el mismo malestar y para que, como en este caso, digo, mis emociones no terminen condicionando mi conducta, ¿sí? Imagínense que a raíz de los pensamientos que tuvo la persona, de sentirse una fracasada, ¿no? De dudar la carrera que eligió, de creer que iba a desaprobar, no se presenta al examen, ¿no? Como les digo, o sea, termina condicionando un pensamiento a la conducta, ¿sí? Seguramente al momento de no poder responder la duda de esa compañera, ella se sintió muy mal, de hecho puntuó un 90 su emoción, que son niveles muy altos de ansiedad, ¿sí? Y en función de eso es que decide no presentarse. Pero si ella revisara el cuadro, imagínense que el examen no era el día siguiente, sino dentro de 3 días, ¿sí? Y esto que yo les decía, la emoción está bien alta, pero si uno empieza a implementar técnicas para que la emoción baje, entonces a lo mejor decidía presentarse al examen, ¿sí? Y ahí esta pregunta, ¿por qué el día anterior decide no presentarse, pero si pasan unos días y vuelve a revisar este cuadro, probablemente evalúe si presentarse? Bueno, por esto que les mencionaba muchas veces, que las emociones tienen la capacidad de anular nuestro juicio crítico, ¿sí? Por eso les traigo el cuadro, ¿no? Como para que vean cómo se puede encadenar en una situación, es un ejemplo, ¿sí? Esto no existió, pero para que vean que hay una conexión, ¿sí? Y por qué le damos tanta importancia a los pensamientos. ¿Sí? Cuando hablábamos esto de la terapia cognitiva conductual, yo les decía, ¿no? Que un poco la base tiene que ver con esto, que los pensamientos desencadenan emociones y esas emociones terminan afectando nuestra conducta, ¿sí? Entonces, si Clara hubiera contemplado los pros y los contras de me presento, no me presento, ¿sí? Si hubiera dado espacio, esto que yo les digo, de que emoción y conducta no se peguen, sino que podía reflexionar, podía darse tiempo, podía acomodar su emoción y a lo mejor la situación hubiera sido distinta. Entonces, lo que genera la emoción en Clara, ¿sí? Si se dan cuenta, digo, por eso tener bien visual el tema del cuadro, no es la situación en sí. El problema no fue la consulta de su compañera y tampoco fue no poder responderla. Porque imaginen ustedes, ¿no? Si viven en esta misma situación. ¿Sí? Si ustedes pudieran responderme, seguro uno me diría, sí, yo tampoco me presento, otro me diría, y bueno, pero agarro el libro y busco la respuesta, otro me dice, y bueno, a lo mejor
no me presento en esta instancia, pero me presento en la próxima fecha. Otro le dice, ay, mira, no sé la respuesta, ponete a estudiar, me estás poniendo nerviosa con este tipo de consultas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no es la situación objetiva la que termina generando, ¿sí?, que Clara no se presente al examen, sino que mediante su interpretación subjetiva, mediante estos pensamientos, ¿sí?, ella despierta esa emoción y a raíz de esa emoción es que ella decide directamente no presentarse. ¿Sí? Digo, parece muy sutil la diferencia, pero no es lo mismo que lo que condicione la conducta sea la situación objetiva, ¿sí?, a que sea una emoción que despertó el pensamiento. ¿Sí? Y esto mismo, digo, ¿qué es lo que nos da la pauta de que no se desprende del objetivo, sino de algo meramente subjetivo? Y esto, que si ustedes internamente están respondiendo qué es lo que harían en esa situación, probablemente cada uno lo resuelva de otra manera distinta, ¿sí? Yo suelo usar esta metáfora, ¿no?, de que la realidad es como si fuera el código QR, ¿sí? Y eso es objetivo, digo, el QR es el mismo para todos, ¿no? Cuando uno va a escanear el menú para comer, pero después cuando uno pone el celular y escanea con su cámara, bueno, cada uno tiene una lectura distinta de esa situación objetiva que está pasando. ¿Y en dónde está la diferencia? ¿Por qué vos pensás de una manera, yo pienso de otra, ella piensa de otra? Bueno, lo que influyen son nuestros valores, nuestros pensamientos, los mandatos familiares, ¿sí?, distintas experiencias y cosas que fuimos teniendo a lo largo de la vida. Entonces, la idea es que ustedes puedan recurrir a este cuadro cuando experimentan alguna emoción que les genera algún displacer, o cuando viven alguna situación que les parece interesante, poder armar esto que yo le llamo el negativo de la foto, ¿sí? O cuando piensan que estaría bueno revisar algo de su forma de pensar, o de sentir, o de actuar. ¿Sí? Muchas veces por medio de este cuadro podemos identificar que hay emociones que prevalecen sobre otras. ¿Sí? El otro día, por ejemplo, una paciente me decía, uy, yo no sabía que tenía tanto enojo. ¿Sí? Porque muchas veces también lo que pasa es que uno no sabe nombrar sus emociones. ¿Sí? Parece algo obvio, pero a veces uno puede confundir el estar triste con el estar enojado. Entonces, este cuadro de repente cuando registramos varias situaciones decimos, ok, las emociones que prevalecen son el miedo y la angustia, o son el enojo y la tristeza, ¿sí? Por ejemplo. Después, lo que les mencionaba antes, ¿no?, para ver cuán frecuente aparece una emoción. ¿Sí? Esto que les decía, que hay pacientes que dicen, yo todos los días de mi vida tengo ansiedad, y que cuando de repente pasan, por ejemplo, 3 semanas completando ese cuadro, se dan cuenta que en las 3 semanas tuvieron 4 episodios de ansiedad, y lo que pasó es que cuando pusieron el nivel de intensidad estaba entre un 80 y un 100. Entonces, claro, como era tan elevado la intensidad que estaban sintiendo de esa ansiedad, tenían la sensación que la experimentaban todos los días, ¿sí? Entonces, obviamente no quita el nivel de malestar, pero a la hora del abordaje es distinto. Lo mismo también para poder identificar, por ejemplo, si determinada emoción aparece a un mismo horario o un mismo día. ¿Sí? Por ejemplo, una paciente identificó que sentía angustia cada vez que se iba a dormir, ¿no? Un paciente se dio cuenta que el malestar aparecía los domingos por la tardecita. ¿De qué nos sirve esto? No es simplemente curiosidad, sino que ahí es donde trabajamos sobre las técnicas de anticipación. Porque si yo ya sé que antes de irme a dormir empiezo a experimentar este malestar, entonces ahí puedo implementar técnicas para adelantarme a esto, para que no aparezca, o para tener herramientas a mano para poder lidiar con esto. Y con esto de las emociones, como les decía, uno no busca eliminarlas, ¿sí? Porque no es que hay emociones positivas o negativas, como dicen algunos, las emociones son adaptativas o desadaptativas, ¿sí? Funcionales o disfuncionales. ¿Sí? Y les voy a traer, por ejemplo, 2 situaciones, ¿sí?, como para que pensemos en esto del cuadro, ¿no? Y para que puedan ver esto de cuándo vale la pena sentir cierta emoción y cuándo no. Por ejemplo, ¿sí?, 2 situaciones en las que la misma persona experimenta, perdón, 2 situaciones diferentes en las que la misma persona experimenta tristeza. La situación 1, ¿sí?, Clara tiene antojo de comer frutillas con crema, abre la heladera y se encuentra que tiene crema pero no tiene frutillas.
Va a la verdulería a comprar frutillas y el verdulero le dice, no sabes, hace 5 minutos se acaban de llevar las últimas frutillas. Clara se pone triste frente a esa situación y cuando hace el registro de pensamientos encuentra, soy una fracasada, todo me sale mal, era obvio que no iba a conseguir lo que yo quería. Segundo caso, ¿sí? Clara tiene un perrito desde hace 10 años, Toto es su compañero fiel, su hermano perruno, y ella comparte un montón de experiencias, un montón de momentos con él. Un día Toto no se siente bien, lo lleva a la veterinaria y resulta que le detectan un tumor y le dicen que no hay nada que se pueda hacer. Con el paso de los días, Toto cada vez se empieza a sentir mejor, deja de comer y se termina muriendo. Y Clara siente tristeza. ¿Sí? En ambas situaciones es la misma persona y experimenta tristeza. Pero ¿notan la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? En el caso de la tristeza, porque falleció el perro, es algo reactivo a la realidad, es algo totalmente entendible. En el caso uno, no digo que no sea entendible, pero la tristeza no es algo más objetivo, por decirlo de alguna forma. O sea, no todos los que van a la verdulería y no consiguen las frutillas se ponen tristes y se ponen a llorar. ¿Sí? Ahí, puntualmente, lo que está generando esa tristeza, que uno podría decir, y se podría evitar, se podría canalizar de otra forma, como a través de los pensamientos. Porque si en vez de pensar que soy una fracasada, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer frente a esa situación? Bueno, puedo ir a 2 cuadras más, que ahí hay otra verdulería, puedo ver si consigo, o bueno, dejo el antojo para otro día y hoy me como unas naranjas en vez de una frutilla. Entonces, encuentro otra forma de resolver, encuentro otra forma de pensarlo y por ende hay otra forma de sentir. Otro hecho sí que pasa a menudo cuando se empieza a adquirir el hábito de completar este cuadro es que se empiezan a dar cuenta que hay pensamientos que vuelven, todo lo que les decía de los pensamientos recurrentes, en distintas situaciones. Por ejemplo, fui a sacar la licencia de conducir, no la tuve, soy una fracasada. Quise preparar la torta para el cumpleaños, se me quemó en el horno, soy una fracasada. Fui a la entrevista de trabajo, no me contrataron, soy una fracasada. Entonces ahí lo que se ve es que hay un pensamiento que vuelve, si es un concepto que tenemos nosotros, ¿sí? En este caso de nosotros mismos, que vuelve más allá de la situación. ¿Sí? Entonces, si nosotros identificamos que ese pensamiento, ¿sí? Aparece, vuelve y vuelve, bueno, es algo que nosotros tenemos que poder trabajar, ¿sí? Nosotros en terapia vamos a esos pensamientos porque ¿qué hacemos? Buscamos lo que es la reestructuración cognitiva y lo cambiamos por otro tipo de pensamientos. Así que lo que te propongo es que te familiarices con este cuadro, ¿sí? Ya sea que experimentes ansiedad u otro tipo de emoción, ¿sí? Lo que te va a permitir es esto, poder identificar, ¿no? Tus pensamientos, tus emociones y conductas, que parece algo obvio, como que todos lo sabemos, pero la verdad que no termina siendo así. Te advierto que al principio puede ser algo complejo, que a lo mejor te cueste más completarlo, que no le encuentres la vuelta o que la parte de la racionalización sea un poco más compleja. Si no puedes solo, como te digo siempre, te invito a que pidas ayuda.